¿Ya mejoró? Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, porque una vez más, como iglesia de Cristo, tenemos el privilegio de abrir tu palabra, de abrir ese precioso mensaje para cada uno de nuestros corazones. Padre, sabiendo que tú nos hablas a cada uno de nosotros en particular, que tú traes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, a tener un corazón sensible para escuchar tu voz, Padre, para obedecerte, para que nuestras vidas sean para gloria y honra tuya mientras estemos en esta tierra, Padre. Que el nombre de Cristo sea exaltado a través de nuestras decisiones, a través de nuestros pensamientos, así como lo hizo tu precioso Hijo, nuestro precioso ejemplo a seguir. Gracias por ese Salvador maravilloso que tú nos has dado. Gracias por ese sentir que Él tuvo al venir a entregar su vida por cada uno de nosotros. Gracias te damos por esa salvación tan grande. Y Padre, te clamamos en este tiempo al abrir tu palabra, que arda en nuestros corazones al escuchar tu voz. Padre, que seamos instrumentos sabios, íntegros en tu mano, Padre. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas. Amén. Hemos venido analizando este precioso pasaje de las Escrituras del versículo 2 del 5 al 11. Y este pasaje expresa de una manera fiel el carácter de la persona y obra de Cristo. ¿En qué se enfoca la cena del Señor? Exactamente ese es el fundamento. Que en ese tiempo de la cena del Señor podamos expresar, enaltecer el carácter, la persona y la obra de nuestro precioso Salvador. En eso enfoca este pasaje. ¿Quién es Él? ¿Y qué hizo? Lo que nos enseñaba el hermano acerca de las religiones el día domingo. Las religiones se enfocan en qué es el hombre y qué puede hacer el hombre para agradar a Dios. La Escritura se enfoca como el fundamento, el centro de todo. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Él a favor de cada uno de nosotros? Y en 1 Pedro 2:21 hay un versículo precioso que es el fundamento. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo ¿para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. Él vino a la tierra a dejarnos ejemplo. Hoy evaluamos de una manera cercana lo que significa el ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros y el ánimo que la Escritura nos da al contemplar a nuestro precioso Salvador, siendo Él quien es y de la manera que Él nos ama a cada uno de nosotros en particular. Veíamos en el versículo 6
el cual siendo en forma de Dios. Y veíamos que eso enfoca a que el Señor Jesucristo es de la misma naturaleza y de la misma esencia de Dios, el Padre. Veíamos acerca de su eternidad y también del Señor Jesucristo como Dios mismo. En este pasaje nos muestra el Señor Jesucristo como Dios, el Señor Jesucristo como hombre y el Señor Jesucristo en su preexistencia, como el eterno Dios. Y el enfoque principal de este pasaje no es el contrastar su divinidad con su humanidad ni con su eternidad. Es el que podamos evaluar quién es Él y el carácter de siervo, porque el enfoque de este pasaje, el punto principal, es el servicio. Porque para esto Cristo murió dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios. ¿Por qué motivos le llevaron a la muerte los sacerdotes y los fariseos? Por envidia, porque para ellos el Señor Jesucristo blasfemaba el nombre de Dios. Bueno, veámoslo, vamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Dice el ser igual a Dios. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa era una blasfemia para ellos en contra de Dios mismo. Y en Levítico la ley decía que aquel que blasfemara el nombre del Señor tendría que morir apedreado. Vamos al versículo 33, 31, de ahí mismo, capítulo 10, versículo 31 de Juan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál era la blasfemia para ellos? Que no aceptaron que Jesucristo, siendo hombre, fuera igual a Dios. Por eso les dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es 100% hombre, que Jesucristo es eterno, tiene la salvación. Si no creo en la grandeza de mi Señor, ¿cómo voy a recibir el sacrificio de mi Señor? Debemos reconocer quién es Él y lo que Él hizo a favor nuestro. Es fundamental. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso le querían apedrear. Porque para ellos era blasfemia que Él se llamara Hijo de Dios. Para nosotros es el Hijo de Dios. Para nosotros es ese precioso Salvador, aquel que siendo en forma de Dios, de la misma esencia, la misma naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el hecho de aferrarse a esa grandeza.
qué ejemplo más maravilloso de Cristo para cada uno de nosotros. Que Él no se aferró. Nos está dando una gran lección. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a cosas tan pequeñas, de tan poco valor, cosas terrenales, cosas pasajeras, cosas vanas, que muchas veces ni necesitamos. Y el Señor Jesucristo vino para darnos ejemplo, que siendo Él quien es, ¿qué hizo? No se aferró. Versículo 7. Volvemos a Filipenses. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que todo lo contrario, es un contraste. En lugar de aferrarse, ¿el qué hizo? Se despojó a sí mismo. Y en el original es muy importante evaluar estas palabras, porque en esta doctrina hay mucha confusión. La palabra en el original para ese despojo es la kenosis y habla de un vaciamiento total, como cuando se derrama un vaso y queda completamente vacío. Ese vaciamiento de Cristo mediante su encarnación, ese vaciamiento de Él como Dios mismo, limitándose a la persona que somos cada uno de nosotros. ¿Nosotros somos limitados? En gran manera, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Muchas veces pensamos que somos mucho, pero ni siquiera sabemos qué hay detrás de esa pared. Somos limitados completamente, y el Señor, siendo Dios mismo, se limitó a un cuerpo como el de cada uno de nosotros. No que hubiera dejado de ser Dios, no que se haya despojado de sus atributos, sino que Él se entregó, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, siendo quien es, no se aferró a absolutamente nada, para que nosotros sigamos su ejemplo, dejándonos su ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se despojó a sí mismo. Bien interesante ese despojó, porque la Escritura habla en cuanto a nosotros de despojarnos de todo peso y el pecado, pero la palabra, el verbo en el original no es la misma, no es ese vaciamiento, porque nosotros ¿de qué tenemos que vaciarnos? ¿Tenemos mucho poder? Al contrario, nuestro poder es comparado con Dios, ¿qué somos? Comparados con nuestro precioso Salvador, la grandeza de Él, ¿qué somos? Ni por más dones espirituales, ni por más sabiduría, no somos absolutamente nada en su presencia. Dice que Él no se aferró, sino que todo lo contrario, se despojó. Pero eso se despojó de su divinidad para dejar de ser Dios. Se limitó a un cuerpo humano. En Lucas 2:52 dice que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Recordemos en dónde estaba puesta la mirada del Señor Cristo. Por una parte, su mirada estaba puesta en su Padre, en hacer la voluntad del Padre. Él vino a la tierra e hizo a cabalidad la voluntad del Padre en su totalidad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a satisfacer sus propios deseos. Él no vino para ser servido, sino todo lo contrario. Su mirada estaba puesta en el Padre para glorificar el nombre
de su Padre. Pero también su mirada estaba puesta en el prójimo para servirle. ¿Y cuál es el mandato para nosotros? Debemos seguir el ejemplo de Él. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor, nuestra mirada puesta en Él. Y también nuestra mirada puesta en el amor a mi prójimo. En eso se resume toda la ley. En eso se resume los dos mandamientos fundamentales. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a mí mismo. El Señor Jesucristo en algo se agradó a Él mismo. Cuando yo me quiero agradar a mí mismo, ¿estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿O estoy yendo en contra de lo que Él mismo estableció? Del ejemplo que Él mismo nos dejó a todos y cada uno de nosotros. ¿Queremos ser siervos fieles? Debemos mirar con lupa la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que en lugar de aferrarse a lo que Él es, tenía que aferrarse, siendo en forma de Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza, siendo igual a Dios. No estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino al contrario, se vació en su totalidad, se entregó. ¿Hasta dónde? Isaías 53:12. Por tanto, está hablando de ese siervo sufriente, del sacrificio de mi Señor en Isaías 53, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dejándonos ejemplo. ¿Qué debo hacer con mi vida? Derramarla, entregarla en ese sacrificio. Ahí Pablo nos va a explicar más adelante lo que es el sacrificio de libación, que es un sacrificio de derramar, sacrificio líquido. Derramar su vida ¿hasta cuándo? Si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a sí mismo, a sus supuestos derechos, a todo lo grande que somos, y poner nuestra mirada en este precioso Salvador. Juan 17:5. Bueno, desde el 4, mi hermano, por favor. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Él dice, para gloria mía los he llamado. Fuimos llamados para glorificar a Dios. Es una buena oración que tengamos cada uno de nosotros en nuestros labios cada mañana. Señor, que mientras yo esté en esta tierra, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, porque somos embajadores de Cristo. ¿Quién muestra a Cristo de una manera literal en la tierra en estos momentos? Sino aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que somos de Él. Tenemos que ser la luz. Él es la luz y nosotros tenemos que ser luz, porque el carácter de Cristo debe reflejarlo su iglesia, porque nosotros somos su pueblo. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Cristo glorificó al Padre en todo. Mientras estuvo en la tierra, acabó la obra que ¿quién le dio? ¿Quién le dio la obra al Señor Jesucristo? El Padre.
eso nos enseña en cuanto a dependencia. ¿El Señor Jesucristo nos enseñó dependencia? Él siendo quien es, ¿cuánto tiempo oraba? ¿Por qué oraba el Señor siendo Dios mismo? Qué maravilloso poder ver el ejemplo de Él para nosotros de completa dependencia. El Señor Cristo dependía completamente de su Padre. Un siervo conforme a la voluntad de Dios depende completamente del Padre. Depende completamente de la palabra de Dios. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sujetarnos y obedecer. ¿Por qué no estamos dispuestos? Porque pensamos que somos algo. El Señor Cristo nos enseña completa dependencia del Padre. Aquella gloria, aquellas obras que el Padre le había dado al Señor Jesucristo, Él las terminó. Gloria a Dios por ese maravilloso ejemplo y esa dependencia total. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, el Señor faltó en algo a la voluntad del Padre. Dependió totalmente del Padre, dejándonos ejemplo, dependencia, sujeción. ¿Es importante la sujeción? ¿Es importante la humildad? Completamente en cada una de nuestras vidas. Es algo especial ver el ejemplo de Cristo, el modelo a seguir y la responsabilidad que tenemos delante de Él para seguir sus pisadas. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Volver al estado de gloria que tenía antes de venir a esta tierra. Padre, glorifícame tú al lado tuyo en tu presencia. ¿De cuántas cosas se despojó el Señor? No lo sabemos. ¿Cómo será estar en la presencia del Padre? La grandeza, la soberanía de Dios, no lo sabemos. Pero el Señor Cristo dice que glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve, porque Él se limitó al venir a esta tierra. ¿Por amor a quién? A todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si tú no has recibido a Cristo como tu Señor, la Escritura dice que lo que recibirás es la ira de Dios, el juicio de Dios, no el amor de Dios. El amor de Dios se muestra para todo aquel que quiere venir a Él, humillarse delante de Él y reconocer que Cristo es el Dios encarnado, que vino y se hizo hombre para dar su vida por cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos creído, podemos ver la grandeza de nuestro Señor limitado en un cuerpo humano. Cuando dice que Él crecía en conocimiento, aquel que es omnisciente, que todo lo sabe, se limitó a crecer en su conocimiento, en su estatura, a vivir como cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Mateo 24:36. (24:36), mi hermano. El Señor Jesucristo se limitó, aunque también vemos que Él mostró su divinidad, pero en su muerte se limitó completamente. Cuando Él murió como hombre total. Por eso es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, en su totalidad como hombre. Pero vemos que Él en su ministerio conocía los corazones de los judíos, conocía sus pensamientos, nos mostró su divinidad,
Pero en su sacrificio ahí donde está la kenosis, el vaciamiento total, en su muerte, sepultura, resurrección como hombre, porque la paga del pecado es muerte. Por eso era necesario que Él viniera a morir por cada uno de nosotros. Porque si yo no creo que Él murió por mi pecado, ¿quién tiene que ir a pagar por su pecado? Tienes que pasar una eternidad separado de Dios, porque no quisiste aceptar que este precioso Dios murió por ti en lugar tuyo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchos dicen que por este versículo el Señor Jesucristo no es Dios, porque no sabía. Pero aquí nos está mostrando su limitación como hombre. Nos está mostrando su humanidad. Dice, sino solo mi Padre. Nos está mostrando su dependencia completa al Padre. El día del fin, ¿alguien lo sabe? Ahí está respondiendo. Nadie, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Cristo se limitó en este cuerpo humano. El Señor Cristo se humilló, haciéndose en forma de siervo. Volvemos al versículo 8 de Filipenses. Bueno, veamos algo acerca de el despojarse, porque la Escritura dice que nosotros también debemos despojarnos. Efesios 4:22. Vamos todos ahí a Efesios, que está unas 2, 3 páginas atrás, desde el versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué verdad es tan grande? Dice este pasaje. El Señor Cristo nos enseña. Nosotros aprendemos de Él. El Señor Cristo aprendió. Aprendió la sujeción, aprendió la humildad, aprendió la dependencia. Dice, aún que estaba sujeto a sus padres terrenales. La verdad que está en Jesús, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pero esta palabra despojados no es el mismo verbo de Filipenses 2:5. Ese pasaje de Filipenses 2:5 al 11 es algo especial, únicamente referente al Señor Jesucristo. Es algo que nos muestra su carácter y su obra. En cuanto a nosotros, el despojarse es quitar de mí, separar, dejar lejos aquellas cosas, hacer morir. No es el vaciamiento que nos muestra de Filipenses 2:5. Aunque es la misma palabra en nuestro idioma, no es la misma palabra en el original. En el original la palabra allí es kenosis, de vaciar, en Filipenses 2:7. Pero aquí es la palabra apotit, difícil de pronunciar ese, apotitsemi. Es el verbo que nos muestra aquí para despojarse. Es un verbo completamente diferente y el significado es completamente diferente. En nuestras Biblias, en el español, lo vemos igual, pero en el original es absolutamente del cielo a la tierra, completamente diferente. Porque nosotros ¿de qué debemos despojarnos? Del viejo hombre. ¿Por qué debemos despojarnos del viejo hombre?
¿El Señor Cristo se despojaba del viejo hombre? Él fue como nosotros, pero sin pecado. Él se despojó de su divinidad, no que haya dejado sus atributos, no que haya dejado de ser Dios, que se limitó a este cuerpo humano por amor a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos despojarnos. La Escritura nos exhorta, nos manda que debemos hacer morir, es la misma idea, hacer morir aquellas cosas, hacer morir todo lo terrenal en nosotros, desechar, despojarnos, renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad, dice Tito. El aspecto ahí es sacar de nosotros aquellas cosas que no glorifican a Dios, que están en nuestro cuerpo mortal, que están en el viejo hombre. Recordemos que nosotros también tenemos las dos naturalezas. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo morando en él, y tiene la naturaleza del primer Adán, que la recibimos con este cuerpo y que va a estar en nosotros con este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos la naturaleza que recibimos de Adán. Lo explica Romanos capítulo 6 y 7. Esa lucha continua que hay en el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso dice Pablo: lo que quiero hacer, no lo hago y no lo entiendo. Y termino haciendo lo que aborrezco, porque hay esta ley, que el pecado está en mí. Entonces nosotros debemos despojarnos de ese carácter del viejo hombre. Y ahí es un fundamento que debemos tener claro. Cuando nosotros crecemos a la imagen de Cristo, cuando nosotros seguimos su ejemplo, nos estamos formando al carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Dependía completamente de su Padre. Era paciente. Cuando le maldecían, ¿cómo contestaba? Era humilde, era manso. Ese es el carácter. Pero muchas veces nuestro carácter no cambia. Y decimos: a este hermano le falta carácter. A ese hermano no le falta carácter. Ese hermano lo que le falta es llenarse del Espíritu Santo para que su carácter sea transformado a la imagen de Cristo. Porque lo único que hace morir las obras de la carne, Romanos capítulo 8, versículo 13, es el Espíritu. No hay otra manera. La única manera que podemos hacer morir el viejo hombre, las obras de la carne, es a través del Espíritu Santo. Porque Pablo dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque ¿quién de nosotros en la mañana se levanta con el propósito de pecar? Nadie, pero terminamos el día y nos damos cuenta que hemos pecado muchas veces contra nuestro Señor. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo. Porque el Espíritu del Señor es el que nos da la libertad. Porque fuimos llamados a libertad, pero no usemos la libertad como pretexto para la carne. Porque hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Entonces el deseo en mí es genuino. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque soy un hijo de Dios. Pero el hacerlo le corresponde al poder del Espíritu Santo. Porque lo único que hace morir las obras de la carne en mí es el Espíritu. Por eso Romanos 8 nos exhorta, nos anima, nos manda que debemos vivir en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. ¿Nos estamos ocupando en este momento en las cosas del Espíritu? Sí, nos estamos ocupando, estamos estudiando la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos pecados hemos dejado de hacer en este tiempo que estamos ocupándonos en las cosas del Señor? Yo debo ocuparme en las cosas de Dios. Yo debo escuchar música que glorifique a Dios. Yo debo congregarme con los hermanos. Debo asistir a los estudios bíblicos. Debo reunirme periódicamente con hermanos
y que ojalá que sean hermanos que les guste hablar de la palabra de Dios, porque no siempre sucede así, porque lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Lo único que hace morir las obras de la carne es el espíritu. Pero si yo estoy en la carne, de nada me sirve tener buenas intenciones, porque eso no sirve. Las buenas intenciones es un espíritu quebrantado, es doblegarme delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero humillarme delante de tu presencia, yo quiero sujetarme a tu voluntad, yo quiero que tu nombre sea glorificado, yo quiero humillarme y debo ocuparme en las cosas de Dios. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, se ocupó en las cosas de su Padre. ¿En qué estaba trabajando? En la obra del Padre. Cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, no va a haber tiempo para ocuparnos en las cosas de la carne. Pero si no me ocupo en las cosas de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy resistiendo a Dios y dándole lugar al diablo. Cuando el mandamiento es: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y resista al diablo. Pero cuando yo me someto a la carne para obedecerle, entonces el pecado está mandando. El pecado se enseñorea de mi vida. Pero cuando Cristo es mi Señor, cuando yo pongo mi mirada en Él, en la gloria de Él, y pongo mi mirada en el servicio a los hermanos como hizo Él, entonces ¿qué va a pasar? Que el nombre de Cristo es glorificado, que la iglesia está creciendo, que estoy siendo parte de un ladrillito para edificar el cuerpo de Cristo. Porque si estoy en la carne, dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque sin fe es imposible, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor Cristo obedeció en todo a su Padre. Hacemos bien en estar atentos para obedecer, para seguir el ejemplo. El Señor Cristo dependía en todo de su Padre. Hacemos bien en seguir los parámetros que nos manda el Señor. Sujetados los unos a los otros en el amor. A nuestros ancianos, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos y obedecer. Porque Dios dejó unos parámetros. Dios es un Dios de orden. Gloria a Dios por ese bendito Salvador que nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, gracias por ese precioso Salvador, gracias por lo que Él es y gracias por lo que Él hizo a favor nuestro, y no solamente hizo, sino que está haciendo y que hará. Gracias, Padre, porque un día estaremos en tu presencia y podemos contemplar esa gloria maravillosa tuya. Gracias por este ejemplo que tú nos has dado. Gracias porque hemos podido ver quién es mi precioso Salvador. Gracias, Padre, porque hoy nos has dado herramientas, Padre, para poder humillarnos delante de tu presencia, para poder buscar tu voluntad, para poder seguir el ejemplo de nuestro precioso Salvador. Gracias por este tiempo y clamamos porque nos guíes a nuestros hogares, Padre, que en lo que resta de este día tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Clamamos, Padre, por si aún hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo, que pueda contemplar la grandeza de nuestro precioso Salvador como Dios mismo, que vino y dio su vida por él, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, siguiendo el ejemplo de nuestro precioso Salvador. Y Padre, que seas tú guiándonos igualmente el día de mañana, que tú nos des sabiduría y dirección en todo para que tu nombre sea exaltado. Gracias por este tiempo, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Acordémonos